Pero el capítulo que nos toca en este tiempo es el quebrantamiento y el carácter de Cristo. Y algo habíamos estado ya con los otros chicos, con creo que era Luz, Daniela y Gaby, creo que estaban, y que los que estaban hoy no eran los del otro día. Pero vamos a hacer un repaso igual, ¿no? Yo les dije, las divido por la mitad, no les digo todo, porque encima este capítulo está medio hablado para aquel que ya está crecido y como que ella va a trabajar, ¿no? Para el Señor como obrero, no como para el servicio del Señor. Entonces, como que me costaba un poco poder acomodárselo para Gaby, pero bueno, que es nuevita, ¿no? Pero más o menos el Señor, realmente le dije, Espíritu Santo, ayúdame, porque cuando vi que éramos los que éramos, digo, ¿cómo voy a decir esto? La palabra, digo, hasta había pensado cambiarla, pero después dije, no, voy a seguir con esto. Pero bueno, el Señor me va a ayudar a poderla encaminar a la palabra como para que ella pueda comprender, ¿no? Pero justamente este capítulo, como dije, es el quebrantamiento y el carácter de Cristo. Y cuando oímos la palabra quebrantamiento, mucho no nos gusta, ¿no es cierto? Como decís hoy, quebrantamiento es sinónimo de dolor, ¿no? Entonces como que uno le huye al dolor, que no quiere, ¿no? Estas cosas. Pero dice que uno de los rasgos del carácter, de los carácter o de carácter, dice, más bellos que en un cristiano puede haber, dice, como obra o como resultado de la obra del Espíritu Santo, dice, en una vida, lo más precioso que podemos ver es el quebrantamiento. Decimos, ¿cómo? Quebrantamiento, ¿no? ¿Qué significa? Y dice, vamos a ver cómo Dios produce el quebrantamiento en nuestras vidas, ¿no? Dice que cualquiera que sirva a Dios, ¿no? Tarde o temprano, y se encontrará que el gran obstáculo para el trabajo no son las personas. En realidad somos nosotros mismos el obstáculo, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, a veces las circunstancias, la vida, o el estar con otros, o el carácter de otro, o lo que sea, dice que no es eso, sino que más bien es uno mismo, ¿no? Y que vamos a encontrar a veces la dificultad de que nuestra alma y nuestro espíritu de hombre o el hombre interior se pueda comunicar, ¿no? Pero primeramente yo quiero aclarar, porque está medio como mezcladito un poco lo que el concepto que quiere explicar el texto este. Entonces voy a explicar primeramente cómo estamos, cómo sería nuestra vida, ¿no? Me lo hice, porque no lo puedo hacer ahora con un papel, con un dibujo, pero me hice, más o menos creo que lo habíamos visto también en el estudio de crecimiento que teníamos antes, ¿recuerdan? Y que poníamos el tema del hombre natural, el hombre espiritual, y lo poníamos con dibujos con un círculo, ¿recuerdan? Con una circunferencia. Entonces poníamos, qué sé yo, el círculo de más adentro, poníamos el corazón, quien está gobernado por ese centro de nuestro ser, y decíamos que tenía que ser gobernado por el Espíritu Santo aquellos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero bueno, para poder explicar esto, primeramente yo tengo que explicar de que lo voy a hacer como si fuera un círculo, ¿no? El hombre, o nosotros seríamos como un círculo, pero voy a dibujar o voy a ejemplificarles el círculo más interno, ¿no? El del medio sería. En ese círculo el hombre podríamos decir que el hombre, allí se encuentra la parte del hombre, el hombre interior sería, o la parte del espíritu del hombre, que ese espíritu del hombre va con la E minúscula, porque es como el aliento de vida, ¿no? Sería como la parte interna, justamente, hombre interior, ¿no? Entonces, allí es el espíritu, como dice, espíritu del hombre, el aliento de vida, ¿no? Y ese espíritu de hombre es con la E minúscula. Entonces, en el centro, en el núcleo sería, podríamos decir que allí se aloja nuestro espíritu de hombre o hombre interior. Después le podríamos dibujar otra circunferencia más y ahí, en la segunda circunferencia, nosotros podríamos poner que es el alma, habita ahí, los pensamientos, las emociones, nuestro propio parecer, ¿no? Cuando decimos nuestra propia opinión, ¿de qué se forma? De nuestros pensamientos, de lo que adquirimos, pero de nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿no? Entonces, en ese segundo círculo podríamos poner todo eso, que el alma, ¿qué es eso? Son parte de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿no?
Y después dibujaríamos otra esfera más y ahí podríamos decir que sería la parte humana del hombre, o sea, el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo sería. Entonces, fíjense que podríamos decir que seríamos como tripartitos, o sea, en tres partes, ¿no? El hombre podría ser, como dijimos, el hombre interior o el espíritu de hombre, el alma, que son las emociones, ¿no? Recordemos, la voluntad, me había olvidado, la voluntad puede ser los pensamientos, y después está la tercera esfera, que es el cuerpo humano, ¿no? La parte física. Pero fíjate que dice que muchas veces es como que nuestro interior no se pone de acuerdo con el alma. Yo decía, el hombre interior, dijimos, adentro, el alma es el segundo círculo. Y esas partes no se ponen de acuerdo, nuestro hombre interior con el alma, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Es como que parece que no hay armonía entre ellos. Dice que no están en armonía, ya que los dos tienden a tener direcciones opuestas, a menos que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces ahí es como que sí se podría llegar a poner de acuerdo, ¿no? Pero no es tan fácil. A veces lo decimos como que, bueno, pero a veces no es fácil para aquel que no conoce a Cristo. Pero aún conociendo a Cristo, nosotros a veces también no dejamos que estas partes de nuestro ser se pongan de acuerdo, se pongan en armonía. ¿No? No es tan fácil para que el Señor pueda entrar o penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y poder romper esto y hacer que nosotros nos podamos poner de acuerdo. Incluso, este estudio aclara como que el alma del hombre, y me lo imaginé y me lo dibujé también, como si fuera una almeja, ¿no? O una ostra, ¿no? Que vemos que ese bichito tiene como un caparazón, ¿no? Como dos tapitas, ¿no? Vemos. Entonces, cuando nosotros queremos comer lo que está dentro, el bichito que está dentro, ¿qué hacemos? Tenemos que romper, ¿no es cierto? Esas tapitas serían, ¿no? Ese caparazón, ¿no? Entonces, fíjense, nuestra alma, perdón, nuestro espíritu de hombre estaría dentro de ese caparazón, ¿no? Y el alma estaría afuera, pero ese espíritu estaría como si estuviéramos esos caparazones, esas dos tapitas, ¿no? Y adentro estaría, en vez del bichito o la almeja o no sé, la perla, ponele, o el bichito de la ostra, estaría el hombre interior nuestro, ¿no? Entonces, si yo lo cierro, afuera estaría el alma, ¿no? Entonces, fíjense, a veces la dificultad es que vemos que no dejamos que la presencia de Dios pueda penetrar por esas capas, por esas tapitas, ¿no? Entonces no dejan que el Señor pueda obrar en nosotros. Pero es aquí donde habita el problema. Decimos problema porque nos duele y no nos gusta, pero para el Señor no es un problema, ¿no? Si nos dejamos que Él trabaje en nosotros. Pero es aquí donde el Señor quiere entrar a nuestra vida, en la profundidad, y quiere romper esa capa, que nosotros a veces pareciera que, como dije, que pareciera que tuviéramos una capa, como si fuera una ostra, ¿no? Bien cerrada, bien sellada, y no deja que nada pueda entrar. Y ese es el problema también para un cristiano, de que si nosotros no dejamos que el Señor obre en nosotros, vamos a quedar herméticos y los cambios no se pueden producir en nuestra vida. Entonces, lo que plantea acá este estudio es justamente que el quebrantamiento es lo que Dios utiliza para poder romper como ese caparazón que nuestro hombre interior o que nuestro corazón tiene, ¿no? Dice el hombre interior y el hombre exterior, dice. Observa, dice, cómo la Biblia divide al hombre en dos partes, ¿no? Y tenemos el versículo de Romanos 7:22 que dice, porque según el hombre interior, fíjate, me deleito en la ley de Dios, dice. Nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios, dice, y en Efesios 3:16 dice, para que por su espíritu, y ahí va con el espíritu de la E mayúscula, dice, y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca internamente con poder. Y vamos a ver acá la diferencia entre el espíritu de hombre, que sería la E minúscula,
con la E mayúscula de espíritu, que significa que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos la diferencia. El espíritu de hombre va con E minúscula y el Espíritu Santo es con mayúscula. Y acá en este pasaje de Efesios 3:16 nos está diciendo, para que por su espíritu, y como dije va con la E mayúscula, dice, y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca, o sea, toda la riqueza que Dios tiene, más el Espíritu Santo, dice, nos fortalece interiormente con poder. Y entonces ahí te está mostrando que tenemos un área en nuestra vida que es justamente la parte interior. O sea, como dije, el hombre interior o el espíritu con minúscula, que sería el espíritu del hombre. Dice, y Pablo también nos dice en 2 Corintios 4:16, y acá está bien clarito, y este pasaje lo conocemos mucho porque lo hemos estudiado mucho. Fíjate que en 2 Corintios 4:16 dice, por lo tanto, no nos desanimamos, dice, y aunque por fuera, ¿ves? Ahí está, por fuera nos vamos desgastando, dice, pero por dentro nos vamos renovando de día en día. O sea que acá la Biblia no lo divide en tres, sino que lo divide en dos. Lo divide como la parte de afuera y la parte de adentro del hombre, ¿no? Y dice que por más que afuera nos vamos desgastando, no está hablando de alma, sino que está hablando de la parte física, de cuerpo, ¿no? Dice, pero en la parte interior nos vamos renovando en el Señor, ¿no? O sea que vamos como día a día creciendo, renovándonos, ¿no? Mantenernos, no, sí, podría ser jóvenes, renovados, sería más bien, renovados, ¿no? En el espíritu. Pero la parte interna y externa sí se va a ir desgastando porque nuestro cuerpo es material. Y mientras vamos creciendo, va pasando los años y nos vamos desgastando. Pero qué bueno que cuando tenemos a Cristo y vamos a Él y nos dejamos trabajar por el Señor, nuestra parte interna dice, por más que el cuerpo se vaya desgastando, la parte interna se va a ir renovando de día a día. De cuando Dios viene a morar en nosotros a través de su espíritu, dice, su vida y su poder, y ahí vamos, dice, entran en nuestro espíritu, con E minúscula, ¿eh? Dice, lo que llamamos el hombre interior, como recién les explicaba. Y fuera de este hombre interior está el alma, ahí va la segunda capa que les dije, ¿sí? Dice, eh, dice, está nunca debemos olvidar nuestro hombre interior, sí, está el alma, perdón, dice, y en la cual funcionan nuestros pensamientos, como les dije, donde está el alma, el segundo círculo, los pensamientos, las emociones, las funciones que nosotros ejercemos como mi propio pensamiento, mi propia opinión, ¿viste? Todo eso se forma ahí, la voluntad del hombre. Dice, y después está en tercer lugar, dice, nuestro cuerpo físico. Nunca debemos olvidar que nuestro hombre interior es el espíritu humano donde Dios habita. Donde Dios habita. Entonces, ¿dónde va a ir a vivir a Dios? O el Espíritu Santo, ¿dónde vive? ¿Dónde vive el alma? ¿Dónde viven nuestras emociones, nuestros pensamientos? No. Él dice que va a morar adentro, en el hombre interior, ¿no? En el hombre interior, en el espíritu de hombre con minúscula, el espíritu de hombre, ¿sí? Ahí dice que habita el Señor. Y de manera similar dice, nuestro espíritu del hombre se reviste del espíritu de Dios, pero también nuestro espíritu de hombre se reviste de un alma y también el espíritu más el alma se revisten de un cuerpo, del cuerpo físico sería. Pero acá vemos la explicación de cómo el hombre está conformado. Y la dificultad básica de un siervo de Dios radica en la incapacidad del hombre interior para irrumpir en el alma. O sea que a veces nos cuesta que nosotros podamos dejar que ese caparazón, como les expliqué, se abra y que el espíritu de hombre pueda invadir las otras áreas de nuestra vida, las emociones y todo esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene que venir el Espíritu de Dios para morar en mi corazón y dejar que se pueda romper esa capa para que todo lo que Dios quiere tomar de mí pueda también cambiar en la segunda área, que son las emociones, la voluntad, los pensamientos, ¿sí? Acá justamente explica, nuestro espíritu parece estar envuelto en un caparazón duro para que no pueda fluir fácilmente. Si nunca aprendemos cómo liberar nuestro espíritu por medio del alma, dice, no tenemos la capacidad de servir a Dios de una manera efectiva. Ahí dice que, en esta parte del estudio explica que si nosotros no dejamos que el Señor
rompa esto, no vamos tampoco nosotros a producir cambios y nos va a costar poder entrar en lo que es en el espíritu y dejar que el espíritu fluya, tome el control de nuestras vidas y podamos servir al Señor. O sea que el Señor tiene que venir a trabajar en nosotros, pero nosotros tenemos que dejarlo a Él trabajar en nuestra vida, ¿no? Que a veces pensamos que sí estamos de acorde con la voluntad del Espíritu, pero a veces creemos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y vemos personas, incluso acá nos decía el estudio, vemos incluso personas que de muchos años dice, han estado, pareciera como que han estado iguales. Vos decís, esta persona nunca cambió, qué raro, ¿no? No produce cambios en él. Dice, ¿por qué será, no? Pensamos. Y bueno, dice, porque muchas personas no permiten justamente que el Señor los pueda tratar, ¿no? Que el Señor pueda hacer estos cambios en nosotros. ¿Mm? Y el Señor, para hacer el quebrantamiento en nuestras vidas, va a tener un tiempo de trabajo, ¿no? Y explica de que la cronología del tiempo, o sea, la cronología de todos estos procesos que Dios va a hacer, están en su mano, ¿no? Nosotros, dice, no podemos acortar esa cronología, esos tiempos, ¿no? Porque si Dios te quiere tratar, no puede decir, ay, no, que a mí me trate poco tiempo, porque después a mí me incomoda, me pone mal, no me gusta, no. O sea, mientras Dios te va tratando y te va procesando, en estos cambios que Él quiere hacer en tu vida, Él es el dueño de todo. Así que Él va a procesar y se va a dar cuenta si nosotros estamos abiertos, no estamos. Cuando estamos abiertos, el Señor puede obrar fácilmente y los tiempos de ese proceso de quebrantamiento se van acortando. ¿Nosotros podemos acortarlos? No podemos acortarlos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros podemos alargarlos. ¿Y por qué a veces podemos alargarlos? Lamentablemente, ¿por qué? Porque no nos dejamos tratar. Entonces, cuando nosotros no dejamos que el Señor nos trate, el tiempo ese se hace más largo. O sea, que no podemos acortar el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas de quebrantamiento. No lo podemos acortar. Pero sí, y lamentablemente para nosotros, lo podemos alargar. ¿Por qué? Porque no nos dejamos tratar. Entonces, cuando no nos dejamos tratar, el Señor lo sigue haciendo con nuestras vidas. ¿Viste como yo ponía la otra vez el ejemplo? Cuando vos estás en el secundario y estás rindiendo una materia, yo les contaba que la fui a rendir como 8 veces a biología. Y no podía, ¿no? Cada vez que iba, me iba mal. Volvía a salir, me iba mal. Y tenía que volver a ir. Y así a veces nos pasa con las cosas del Señor, ¿no? A veces nos pasa de que es como que esa prueba no la pasamos y vuelta el Señor nos vuelve a llevar a ese lugar del desierto, a ese lugar donde tenemos que pasar para que Él pueda trabajar en nuestras vidas, ¿no? Y Él tenga que quebrantarnos y trabajar en nosotros. Entonces es como que el Señor nos va a llevar una y otra vez hasta que podamos salir recibidos de esa prueba que nos toca, ¿no? Recibidos de ese proceso que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y por qué quiere hacer un quebrantamiento en nuestras vidas? Y porque nos quiere formar y quiere que podamos ser cada día como Cristo, más como Cristo, parecernos a Cristo. Por eso Él permite esto. Si no dejara tal cual llegaríamos o llegamos al Señor, llegáramos al Señor, quería decir el verbo, eh, no habría cambios en nuestras vidas. Y al no haber cambios, no se vería la gloria de Dios en nosotros. Viste que dice que nos va llevando cada día de triunfo en triunfo y también dice, habla de que nos tenemos que mirar como en un espejo para ver la gloria del Señor. Y bueno, porque nos dejamos tratar por Él, nos dejamos que Él ponga sus procesos en nosotros. ¿Para qué? Para brillar, para sacar lo mejor de nosotros, para limpiarnos de esas cosas, de esas asperezas, de esas cosas que no van en un hijo de Dios. Él necesita hacer. Como por ejemplo una planta cuando es el tiempo, por ejemplo, una rosa, que vieron que llega un tiempo que sí, florece todo, la primavera, el verano, vemos las rosas, vemos las plantas, pero llega el invierno y ¿qué hay que hacer? O el otoño y ¿qué hay que hacer? Y entre otoño e invierno hay que ir podando las rosas. ¿Para qué? Para que después puedan salir de nuevo con fuerza, ¿no es cierto? Que sea una linda planta, que sea sana y que pueda haber lindas flores. Pero si no la podamos, se va a empezar a desparramar como en vicio y no podemos ver después las buenas rosas, ¿no? Y así pasa con nosotros. A veces tenemos que ser podados
tenemos que ser tratados por el Señor para que el Señor pueda sacar lo mejor de nosotros. Por eso necesitamos un quebrantamiento. ¿Y sabes qué otro elemento va con el quebrantamiento? La cruz. Otra vez volvimos a la cruz. Recuerdan que tiempos atrás hablamos de la cruz, ¿no? Con este estudio. Y acá nos vuelve a recalcar que el quebrantamiento va también de la mano con el significado de la cruz. ¿Y qué decíamos que era la cruz en ese tiempo? Dijimos que la cruz significaba obediencia, ¿no es cierto? Sumisión, ¿no? Al Señor. Pero acá también dice que la cruz significa quebrantamiento y obediencia. Y a menudo dice, entonces, quizás estamos demasiado familiarizados con este término, ¿no? A menudo escuchamos acerca de la cruz, quise decir. Dice, pero ¿qué es la cruz entonces, a final de cuentas? Dijimos nosotros que obediencia y sujeción, pero acá dice realmente debemos comprender que la cruz significa quebrantamiento del alma. ¿eh? Dice que la cruz reduce el alma a la muerte. A la muerte tiene que reducir nuestra alma. Y a veces estamos como tan vivitos, ¿no? Como que nos tocan y saltamos enseguida. Pero fíjate que dice que nos tiene que llevar a la muerte totalmente, ¿no? De morir a nuestro yo. ¿eh? Dice, romper ese caparazón humano, como dije, ¿no? Y abrirlo. Por eso nos tiene que llevar a la cruz y al quebrantamiento. La cruz debe romper todo lo que pertenece a nuestra alma, dice. ¡Wow! Nuestras emociones, dice. Nuestras opiniones, nuestros propios caminos, nuestra capacidad, ¿viste? Cuando decís yo me siento capaz para hacerlo, yo me siento capaz para hacer tal o cual cosa. Dice que aún nuestra capacidad, nuestra autoestima, nuestro todo, yo cuando leía como que cada vez me dolía, ¿no? Dice, aún nuestra autoestima, y la otra vez decíamos, ¿cómo? ¿No es que es bueno tener una buena autoestima? Sí, es bueno tener una buena autoestima, pero a veces nos zafamos de la buena autoestima y nos creemos más de lo que es, ¿no? Por eso el Señor tiene que venir y moldearnos, romper, para ver qué hay en nosotros, ¿no? Y poder poner su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tiene que romper todo eso que conformamos y que nosotros tenemos ahí también guardado, ¿no? Detrás de ese caparazón, ¿eh? El camino, dice, es claro, claro como un cristal. Tan pronto, dice, como se destruye ese caparazón de nuestra alma, nuestro espíritu con minúscula, dice, puede salir fácilmente y puede hacerse libre. ¿eh? No debemos aferrarnos a las características de debilidad de nuestra alma, que aún emiten su propio olor, su propia fragancia sería. ¿no? Incluso después que el Señor haya tratado con nosotros durante años, no, dice, debemos dejar que el Señor forje un camino en nuestras vidas. O sea, que debemos dejar que el Señor pueda moldearnos, pueda trabajar en nosotros. Y ahora vamos a ver lo que impide un quebrantamiento. Acordémonos que veníamos de la explicación de palabra quebrantamiento, entonces dijimos cuánto tiempo dura el quebrantamiento y el significado de la cruz en el quebrantamiento, ¿no? Que tenemos que ir a la cruz. Así como Jesús murió en la cruz, murió Jesús ahí. Sí, después resucitó al tercer día, pero nosotros tenemos que morir en la cruz como Él murió. Si Él fue al desierto, nuestro corazón también tiene que ir al desierto, porque fue el proceso que Jesús hizo. Después Él murió en la cruz, nosotros también tenemos que morir en la cruz. Morir con nuestro yo, con nuestra propia voluntad, con nuestro, ¿no? Con esas expresiones que decimos, porque yo creo, ¿no? Nuestras propias opiniones, eso tan fuerte en nosotros, ¿no? Que a veces como que decimos, yo no voy a cambiar porque yo soy así, no es así. O soy o cual de tal manera que no puedo eh, doblegarme ni para un lado ni para otro, no dejo, sí, algunas cosas uno tiene que ser firme y con la doctrina de la Biblia firme, pero no por eso no vamos a aceptar la opinión de otros o no vamos a escuchar la opinión de otros, ¿no? No quiere decir que uno se va a ir detrás de cualquier viento de doctrina, no nos está hablando de eso, de quebrarnos para que podamos aceptar todo, ¿no? Sino que para que podamos aceptar el trato de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero hay cosas que impiden también un quebrantamiento. Vieron, como dijimos recién, que había personas que no se producían cambios y muchos años de cristianos y no vemos que haya un cambio en esas personas, porque no dejan justamente que Dios sobre en sus vidas. Pero hay dos cosas, dice, que impiden un quebrantamiento, que el quebrantamiento se produzca en nuestro corazón. Dice, la primera es que muchos viven en la oscuridad y no ven la mano de Dios.
Dice, la primera es que muchos de los que viven en la oscuridad, viven en la oscuridad, no ven la mano de Dios. Mientras Dios está trabajando, mientras Dios está destruyendo o quebrantando, dice, no reconocen que es Él haciendo la obra. Viste que a veces te pasan cosas y vos, como si no, pero me pasó porque, no sé, porque, porque me tenía que pasar. Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque a veces hasta le ponemos textos, ¿no? De que nos pasa por eso. Pero no vemos que Dios a través de lo que pasa en nuestras vidas está trabajando. O sea que si dice que todas las cosas, dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien, dice, aquellos que aman a Dios y aquellos que tienen un propósito en el Señor. Entonces quiere decir que lo que nos pasa bien o mal, ¿eh? Nos pasa bien o mal, está en las manos de Dios. Dios lo está viendo, ¿no? Entonces, si todo lo que nos pasa está bien, entonces quiere decir que si Dios lo está viendo, Dios lo está permitiendo. Y quiere decir que Dios está trabajando detrás de eso que nos está sucediendo. ¿Qué quiere hacer? ¿Nunca te pusiste a pensar qué quiere hacer el Señor en esto? Por ejemplo, a mí me pasó lo del hospital. Fui al hospital, me tenía que operar y me dijeron que vaya, que ya estaba todo listo. Voy para allá, re contenta, qué sé yo. Hasta cuando llego, no hay cama. ¿Cómo que no hay cama? Sí, tenemos quirófano, pero no hay cama. Pero, y ahí me quedé helada, no sabía cómo hacer. Digo, ¿qué significa esto? ¿No? Me quedé tranquila, primero no reaccioné porque me quedé tan como diciendo, ¿y ahora qué onda? Pero ¿cómo? Si veníamos orando, si esta es la voluntad de Dios, si el Señor me abrió la puerta, qué sé yo. Y dije, ¿y entonces? ¿No? Y lo primero que pensé fue, bueno, el mundo tendrá esa aflicción, pero confía yo he vencido al mundo, lo primero que pensé. Bueno, Señor, bueno, pero tengo que sentarme a indagar qué quiere hacer el Señor en mi vida, ¿no? Si Él quiere trabajar en mi corazón, si Él quiere, no sé, hacerme ver que, y probarme en fidelidad o en creer hasta el final de que Él está ahí. ¿No? Dice, pero ¿cómo? Podía haber dicho, pero ¿cómo? ¿No era que tenía que ir? ¿Pero cómo, Señor? ¿No era que vos estabas contestándome las cosas? ¿No? El Señor quiere ver cómo es mi reacción, cuál es mi reacción. No sé qué es lo que querrá hacer. Fidelidad o permanecer o, o no sé, paciencia. En tanto tiempo, paciencia todavía más, paciencia, Señor, ¿no? ¿Qué quiere hacer el Señor? Fíjate que dice que Él quiere trabajar en nosotros y bueno, algo, ponete a pensar, algo que quiere hacer, o qué sé yo, chocaste. Bueno, ¿qué quería hacer el Señor? ¿No? Como me pasó esa vez que yo idolatraba el autito que Dios me había dado, ¿no? Y hasta que el Señor me hizo chocar con el autito y el Señor había dicho, ¿y ahora? ¿No? Porque capaz que el diablito estaba sentado ahí y le estaba diciendo, viste, vos le diste el autito y ahora ama más el autito que a vos. Fíjate que hasta le quiere poner nombre, ¿no? Y seguro que si vos le quitas el auto, vas a ver que ella se va a enojar y no va a querer más decir que se lo diste vos. Y estuve a prueba ahí, ¿no? Y fíjate que cuando me pasó dije, oh, y me sentí mal y dije, Señor, perdón, porque ya estaba hasta poniéndole nombre al auto, ¿no? Y yo digo, pero ¿sabes qué, Señor? Vos sos el que da y vos sos el que quita. Así que si vos querés que, no sé, porque yo en ese tiempo pensaba que, bueno, ahora lo choqué y flor de tortazo que le di, dije, ahora se enoja José y no me cambia el auto, ni me lo arregla, ni me compra otro, ni chao, punto. O podría haber dicho como cualquier otro hombre, ¿no? Lo vende y se terminó. Sin embargo, yo dije, bueno, Señor, vos me lo das, vos me lo quitas, ¿no? Y ¿sabes qué? No. Después mi esposo lo vio, dijo, bueno, vamos a arreglar, me lo siguió dando, o sea, me lo tomá, ya está, como, qué gracias, Señor. Pero el Señor habrá probado ahí, a ver si esta se enoja, a ver si esta dice, ¿cómo me permitiste? Si vos me lo diste, ¿no? Entonces Él quiere probarnos, quiere amoldearnos, quiere ver, o sea, qué hay en tu corazón, ¿no? Por eso dice que nosotros a veces no nos damos cuenta que Dios está tratando en nosotros, aunque la prueba es dura o difícil, ¿qué hay en nosotros? Dios está destruyendo ese caparazón, va rompiendo, no le llame destruyendo, quebrantando, rompiendo ese caparazón a través de las circunstancias, de las cosas que nos pasan. Y hay gente que no puede ver eso. Carecen de luz, dice, y solo ven hombres que se les oponen, o dice que se imaginan que las circunstancias están mal y que las personas a su alrededor tienen la culpa de todo, y continúan en la oscuridad y la desesperación, y a veces traen las cosas
a nivel personal. No, porque fulanito está enojado conmigo, por eso fulanito me dijo esto. Entonces, como que no ven que Dios está trabajando a través de, ¿no? Y la otra vez también nos decía el estudio que a veces con las personas esas con las que más te dan trabajo, decís, pero no sé, un jefe, pero este jefe me tiene de punto, pero no puedo hacer nada porque este jefe ya me viene con algo que, no, pero vos hiciste mal esto, o vos hiciste mal lo otro. Vieron que hay gente así que a veces tenemos alrededor y que pareciera que nos van apretando y nos van diciendo, pero ¿por qué son así, no? Y el Señor nos está trabajando detrás de esa persona. Y cuando a veces tu oscuridad mental o la oscuridad que vos tenés no se empieza a abrir, no empezás a romper eso para decir, no, yo estoy en Cristo y ahora tengo que ver las cosas de otra manera. No las puedo ver naturalmente, humanamente. Tengo que ver como Dios quiere que yo vea, de darme cuenta qué es lo que Dios quiere hacer. Y si fulano viene y me plantea algo para mal, ¿no? O me hiere, a ver qué reacción tengo. Pero Dios quiere moldearnos. Si no nos pasaran las cosas que nos pasan, Dios no nos podría moldear. Dios no podría seguir haciéndonos madurar en Cristo. Entonces el Señor viene a obrar en nuestras vidas. Nada más que a veces pensamos que son las personas que se nos ponen en contra. Pero Dios en realidad está utilizando a esa persona, esa herramienta, para moldear tu corazón, ¿no? Para moldear mi corazón, o nuestros corazones, ¿no? Sea quien sea, vos decís, bueno, pero es una persona mala, o es una persona buena, o es una persona que no sé, se le chifló el moño y me mira lo que me viene a contestar. Y a veces el Señor permite para ver qué actitudes tenemos, ¿no? Cómo reacciono, pero porque el Señor siempre quiere trabajar en nuestras vidas. Así que lo primero, la primera cosa que impide es justamente la oscuridad, que no ven la mano de Dios obrando en nuestro corazón. ¿Viste? Cuando decís, no, pero me pasó porque me tenía que pasar. Vaya, no le busquemos tanta vuelta. No, Dios, todas las cosas, dice, nos ayudan para bien. O sea, Él está detrás de cada cosa que nos pasa, ¿no? Detrás de cada cosa. Y la segunda, dice, es, el segundo impedimento es el amor propio. Y ahí decíamos nosotros, el amor propio, ¿no? Sí, debemos pedirle a Dios que quite de nuestro corazón ese amor propio que a veces está enfermizo y nos amamos más de lo que realmente deberíamos amarnos, ¿no? Dice que recordemos, dice, que la única razón de todo malentendido, y me pasa, ahora me río porque me hizo acordar de algo que me pasó y yo dije, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Mira, dice que todo malentendido, que toda irritación, que todo descontento, es porque nos amamos en secreto, dice acá. Porque nos amamos, porque tenemos ese amor propio, ¿no? Que cuando alguien hace algo, ¡ay!, nos ofendemos. O alguien, no sé, dijo algo de mí, ¡ay!, me ofendo. Me siento mal, me enojo. ¿Por qué tuvo que decir eso de mí? ¿Por qué no se mira a él mismo y se empieza a fijarse en todos los errores que tiene él, en vez de fijarse en mí o en tal o cual cosa, decimos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cada uno tiene ese amor propio que siempre nos cuidamos de esto, del otro, ¿no? Pero ojo, porque a veces no dejamos que ni siquiera seamos tratados, porque el Señor nos viene a tratar, como dije, por tal o cual persona y ya enseguida saltamos, no, no me gusta, no esto, no lo otro, ¿no? Y Dios está utilizando a alguien, la está usando como herramienta. Pero dice que todo es la raíz de los malos entendidos, de los problemas, de la irritación. Es porque a veces nos amamos a nosotros mismos, ¿eh? Demasía. Dice, por lo tanto, digamos, una manera por la cual podemos librarnos, ¿eh? Librarnos de lo que viene a nuestras vidas. Y muchas veces los problemas surgen porque estamos buscando una ruta de escape, dice, y un escape de la operación de la cruz, de la operación que el Señor quiere hacer a través de la cruz. Porque en vez de morir ahí en la cruz, como decíamos, no, estamos más vivitos que no sé qué, ¿no? Y cuando pasa algo ya saltamos enseguida. Y a veces escapamos de ese trato y escapamos lo más rápido posible, inventando una vía de escape, ¿no? Una vía de escape que nos haga escapar justamente de todo dolor o de la cruz. Pero el Señor utiliza esto que nos este quebrantamiento, este dolor, para moldear nuestras vidas. Que Dios nos dé una revelación, dice, para ver que Él está en todos nuestros caminos. Y debemos reconocer de quién es la mano que está con nosotros, que no es una mano humana, no es la mano de nuestra familia, ni la mano de nuestros hermanos, ni los hermanos de la iglesia,
sino que es la mano de Dios trabajando en nosotros. ¿Mm? Dice, debemos aprender a amar a la cruz, ¿no? Debemos amar más la cruz. Dios está revelando su brazo de amor, dice, cuidando y tratando haciendo ese tratamiento con nosotros. Y ahí recalca, esa persona que más te molesta es exactamente a quien más está usando el Señor para perfeccionar. Wow. Si el que tenemos al lado. ¡Ah! Era así. ¿No? Pero bueno. Ahora vemos las heridas que producirán la belleza de Cristo en nosotros. Ahora sí seguimos con el grupo de, porque creo que habíamos dejado hasta acá, ¿no? Con las otras chicas. Dice las heridas que producirán la belleza de Cristo en nosotros. Nadie dice es más bello que alguien que ha sido quebrantado. Voy a decir, wow, ¿puede haber algo de belleza? Ay, qué lindo que es. No, pero no es ese lindo, esa belleza, ¿eh? La belleza del corazón. Pero vemos, dice, nadie es más bello, me hiciste reír, Maru, tremendo, que alguien que ha sido quebrantado, dice. Dice, la terquedad y el amor propio dan paso a la belleza en la persona que ha sido quebrantada por Dios. ¿eh? O sea, cuando vos dejas que el Señor rompa eso, esa terquedad y ese amor propio, entonces ahí dice, se empieza a ver la belleza de Cristo. ¿Pero qué? Tenés que dejar que Él te quebrante, ¿no? Dice, vemos a Jacob, y acá nos pone un ejemplo, lo vemos a Jacob, dice como ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Dice. Cómo este varón, que incluso desde el vientre de su madre, luchaba con su hermano, ¿no? Ahí ya estaba, fíjense que cuando nos cuenta la historia, dice que cuando salió, ¿no? Primero salió la mano agarrado del pie del hermano, ¿no? Primero nació Esaú y después salió él, pero prendido del talón de su hermano, ¿no? O sea que ya salía ahí peleando, este Jacob, era bravo, ¿sí? Dice, era engañador, era traicionero, dice. Su vida estaba llena de tristeza y angustia, porque si él actuó de esa manera, obviamente que iba a recibir después golpes, porque a nadie que haga este tipo de cosas le va a ir bien, ¿no? Siempre va a tener alguno que lo va a querer acomodar, ¿no? Como le pasó a él. Dice, era engañador, era traicionero. Su vida estaba llena de tristezas y angustias, dice. Todavía de joven se tuvo que escapar de la casa por haberle hecho trampa a su hermano, ¿no es cierto? Dice, durante 20 años fue explotado, ¿viste que decimos, encontró la horma de sus zapatos? Bueno, fue explotado, dice, por su suegro Labán, y si él era tramposo, el suegro era más tramposo todavía, ¿no? Que cuando él eligió una de las hijas de él, el viejito pícaro le enchufó la hermana mayor. Toma, llévate el paquete, le dijo, ya después vas a tener la segunda, ¿no? La que vos querés, pero como esta no la podía sacársela de encima el padre, te la mandó, toma, dijo, agarrá la voz, que después, ¿quién queda acá para vestir santos? Dijo, y ya me la quiero sacar de encima, dijo este Labán, ¿no? Entonces, bueno, fue encontrando un poco de su remedio, de su propio remedio. Pero fíjate que después dice que su esposa, la que él quería realmente, Raquel, murió prematuramente, ¿no? O sea que tuvo poca vida con él. Así que por eso también sufrió de estas cosas, ¿no? Dice, el hijo de su amor, ¿quién era? José, ¿no? Dice que fue vendido. Encima también tuvo que sufrir eso, la pérdida de su hijo, ¿no? Que no lo mataron, lo vendieron, pero por mucho tiempo no lo vio, y él lo dio por muerto, ¿no? Dice, años después, Benjamín, el otro hijo de su esposa amada, fue arrestado en Egipto. Dice, Dios trató con él sucesivamente en su vida, y Jacob encontró desgracia tras desgracia. Pero finalmente, en la parte final de su historia, después de muchos de estos procesos que Dios utilizó y que Dios hizo en su vida, dice, Jacob fue transformado. Y durante sus últimos años, dice, fue muy transparente. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo!, dice. ¡Qué noble!, dice, fue su respuesta al faraón. ¡Qué hermoso fue su final! Cuando adoró a Dios apoyándose en su bastón, dice, y cuán claros
fueron sus bendiciones pronunciadas sobre sus descendientes, que vemos ahí Deuteronomio, que él empieza a bendecirlos, ¿no? Y que casi en los últimos capítulos es que empieza a nombrar todas las bendiciones que le da a sus hijos a través de la oración, y no se olvida de ninguno y no hace diferencia de ninguno que antes lo hacía, porque remarcaba diferencias, por eso los hijos lo odiaban tanto a José después, ¿no? Dice, aquí tenemos a alguien maduro que conoce a Dios. Dice, varias décadas de tratos han resultado en la ruptura del alma de Jacob en su vejez. Fíjate que en los últimos años de su vida fue cuando él terminó de madurar, ¿no? Dice, en su vejez, dice, el cuadro fue hermoso. ¿Mm? Y cada uno de nosotros tiene la misma naturaleza de Jacob. ¿Eh? Tenemos esa naturaleza de Jacob. Empezamos a tirar pataditas y luchamos contra el Señor, contra el trato del Señor. Nuestra única esperanza es que el Señor rompa ese caparazón de nuestras almas de tal manera que el hombre interior pueda levantarse y servir. ¿Mm? Dice, esto es precioso y es el camino de aquellos que sirven al Señor. Dice. Solo así podemos servir, solo de esta manera podemos guiar a los hombres a Cristo. Todo lo demás tiene un valor limitado en cuanto a su valor. ¿De qué sirve la Biblia si nuestra alma está rota? Solo a la persona a través de quien Dios pueda aparecer es útil. O sea que solo la que Dios quiere realmente que sea útil, esa persona va a ser tratada, ¿no? Y va a ser levantada por el Señor, ¿no? En lugar de ser útil, dice, las dificultades del alma se convierten en un obstáculo para el hombre interior. Lo que dijimos hoy, ¿no? Si nosotros no dejamos que él empiece a obrar y que pueda entrar, y que se pueda romper ese caparazón, esas cosas que tenemos guardadas ahí en el alma, se convierten en un obstáculo. ¿Eh? ¿Para qué? Para el hombre interior que tenemos, que es el primer centro, sería el núcleo, ¿no? De nuestro yo, de nuestro ser. ¿Mm? Ahora vemos, el quebrantamiento afecta, dice al servicio en la obra. Afecta el servicio en la obra, perdón, porque me equivoco. Dice, consideremos ahora cómo la ruptura del alma afectará nuestra forma de leer la Biblia, nuestra manera de ser ministros de su palabra y nuestra predicación del Evangelio. Tres cosas, fíjate. Dice, ¿cómo va a afectar la Biblia en nosotros? Justamente, o cómo va a afectar, perdón, nuestra forma de leer la Biblia, nuestra manera de ser ministros, segundo punto, y tercer punto, nuestra predicación del Evangelio. O sea que se necesita sí o sí el quebrantamiento en nosotros. Primero dijimos, ¿cómo va a afectar el quebrantamiento cuando nosotros leamos la palabra, la lectura de la Biblia? ¿No? Era el punto 1. Dice, con frecuencia, dice, el hombre al leer la Biblia confía en su mente, ¿no? Pero en una mente que está renovada. Bueno, acá te está dando el ejemplo de una mente que no está renovada y que está confundida a la vez, ¿no? A través poníamos el ejemplo que la chica esta nueva no sabe, pobrecita, pero lo vamos a decir. No, que ella decía que ya no podía leer la Biblia porque no podía entender, ¿viste? Y bueno, si está nuevita en el Señor, obviamente que le va a costar entender lo que dice la palabra, ¿no? Pero eso pasa cuando estamos nuevos en el Señor, ¿no? Como que cuesta al principio, che, yo leo, pero no entiendo. Bueno, hay que decirle al Señor que empiece a trabajar en nosotros para que pueda destapar nuestros ojos espirituales, decimos, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender la palabra. Y fíjate que acá algo de eso está hablando. Que dice que la persona que confía en su mente no renovada y confundida, dice, le va a costar leer, dice. Si esperamos encontrarnos con el Señor en su palabra, nuestros pensamientos primero deben ser quebrantados por Dios. Podemos tener un alto grado de capacidad, poder ser personas muy inteligentes, pero para Dios es un gran obstáculo esto. Y a veces decimos, no, pero si es inteligente va a entender. No, no quiere decir que porque vos seas inteligente o seas una persona estudiada, te va a ser fácil estudiar la palabra, porque no tiene nada que ver la inteligencia del hombre con la capacidad que el espíritu de hombre, la E minúscula, ¿no? Deje que el espíritu de Dios, con la E mayúscula sería, trabaje en mi corazón, en mi vida. Dice, hay algunos puntos que influyen en nuestra lectura bíblica. En primer lugar, nuestro pensamiento debe entrar en el pensamiento de la Biblia. O sea, el pensamiento de hombre tiene que dejarse fluir o llevar
por el pensamiento de la Biblia. Y en segundo lugar dice, nuestro espíritu debe, el de la E minúscula, debe entrar en el espíritu de la Biblia. ¿Viste que dice que la letra mata más el espíritu vivifica? Si vos te dejas llevar por solo letra, no te va a ayudar a que vos puedas estar vivo en el espíritu. Pero sí, si vos lees la palabra dejándote guiar por el Espíritu Santo, ahí sí el Espíritu va a obrar y va a traer vida a tu vida. ¿Mm? Dice, piensa en una persona que viene a la Biblia con su mente ya estructurada y lee la Biblia para obtener apoyo de sus doctrinas preconcebidas. Qué tragedia, dice. Una persona experimentada, después de escuchar a alguien así, dice, llorando, dice, durante 5 minutos, dice entre paréntesis, puede discernir si el hablante está usando la Biblia para sus propios fines o si su pensamiento ha entrado en el pensamiento de la Biblia. O sea, que una persona puede estar escuchando la palabra por una persona que a ver si realmente ya está moldeada por el Señor y esa palabra va a entrar en el corazón de los que están, de los oyentes sería, ¿no? Pero si esa persona que está dando la palabra no está moldeada por el Espíritu Santo o quebrantada por el Espíritu Santo y no se va a hacer entender por lo que tenga que enseñarle. Entonces puede estar viendo quizás personas, ¿no te pasa a veces que escuchas la palabra y decís, ¿cómo me llegó al corazón? ¿Cómo el Señor obró? O cómo el Señor, viste que a veces hasta lloramos, ¿no? Decimos, solo escucho y lloro, no sé qué me pasa, no sé si te pasaba al principio, cuando congregabas al principio de cuando recién te convertiste, pero yo tengo muchos años de hija de Dios, ¿no? Porque mi familia, mis abuelos eran cristianos, entonces de chica me llevaron, punto. Yo no tuve que elegir como ustedes, ¿no? Que estaba en un hogar que no tenían al Señor y escuché el Evangelio porque alguien me habló, porque alguien me invitó, o me llevó a un culto y escuché y ahí sentí que Dios me hablaba. No, a mí ya de chica me inculcaron estas cosas que después tuve que tener, sí, esa lucha en mi corazón, o sea, ese encuentro con el Señor, de decir, ¿me dejo doblegar por el Señor o hago lo que quiero? Obviamente. Y ahí ya después me di cuenta, siempre mientras estuve en la familia de mis padres, siempre era como que ellos me llevaban, ¿no? Y me cuidaban y me decían, esto es así, y está bien que ellos me enseñaban. Pero después cuando yo me casé y me fui de la casa de ellos, ahí yo vi que el Señor dijo, bueno, ahora estás sola, no tenés a papá y mamá que te cubren, que te ayudan. Entonces, ¿qué onda vos conmigo? Quizás no me dijo el Señor así, ¿qué onda vos conmigo? Pero yo sentí, ¿qué onda vos conmigo? Y estaba en mí si yo quería dejarme guiar por Él, dejarme tratar por Él, dejarme, porque ya a los 13, no se olvide que yo cuando era chica habré tenido 4 o 5 años con Él, y acepté a Cristo, en una escuela dominical. Pero después yo a los 13 volví a hacer eso porque como que, no sé, escuchando el Evangelio me asusté y dije, ¿y si yo lo hice cuando era chica y no entendí? ¿Y será que el Señor está en mi corazón realmente? Ahí tuve que hacerle como una reconfirmación al Señor. Y dije, Señor, yo no quiero el día de mañana encontrarme con que yo no entendí realmente lo que vos me dijiste, pero yo creo, no sé, viste esas cosas que me agarró de la edad, y fíjate que es la edad clave donde todo adolescente se empieza nos fuimos del tema, no importa, se empieza como a replantear cosas, ¿no? ¿Quién soy yo? Viste que es la edad, por eso adolescente, porque adolece, ¿no? De quién es uno, eh, sí, soy la hija de fulanito y fulanita, pero es como que vos empezás a pensar, ¿no? ¿Por qué nací acá? Te empezás a preguntar, empezás a ver a tus padres de otra manera, antes era tu superhéroe y después te cuenta, el superhéroe se le cayó la capa, no era tan así, ¿no es cierto? Porque empezamos a ver los defectos, ya no somos niños que idealizamos a nuestros padres, empezamos a ver la realidad de las cosas, ¿no? Que como todo ser humano va a fallar en alguna cosa, como nosotros fallamos en algunas cosas, ¿no es cierto? Pero en esa etapa es donde uno empieza a ver todo de otra manera, que el Señor obviamente tiene que ser de esa manera, que empezamos a madurar, empezamos a ver las cosas de otra forma. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que hacer mi confirmación de fe. Señor, yo para mi seguridad, el Señor habrá dicho, me habrá sonrido, le he dicho, me habrá abrazado en el cielo y le he dicho, hija, tranquila, que yo vivo en tu corazón, pero yo tenía que tener esa seguridad y decirle, no hacer cosas que el día de mañana vaya al cielo creyéndome que lo tenía y no lo tenía. Dije, no, yo te vuelvo a decir, yo te quiero mi corazón, ¿no? Pero después cuando dije, como dije, de adulta, cuando ya no estaba el cuidado de papá y mamá, fíjate que
Igual yo a los 17 más o menos tenía una etapa de rebeldía que me llevaban de prepo y mi vieja se paraba en la puerta y me decía, vas a la iglesia, te quiero ver allá. Y yo no, daba la vuelta la sábana y no quería ir, ¿no? Pero me pesaba eso, que mi mamá me decía, vas igual, te quiero allá, ¿no? Y no gritaba ni nada, la petista se paraba en la puerta y ahí me decía, ¿no? Te quiero ver allá, porque ellos ya estaban todos en el auto y yo a propósito se lo hacía para llegar tarde o para no ir directamente y me decían, esperaba yo que me digan, bueno, quédate. Y nada, la petiza iba a la puerta y me decía, te quiero ver allá. ¡Uah! Y peor, mirá qué tonta que era que iba caminando después porque no había colectivo que me lleve justo, así que tenía que ir caminando hasta allá como 15, 16 cuadras. Bueno, me embromaba y ahí iba como paso de burro, enojada, ¿no? Y llegaba para la clase y le hacía pasar las mil y una a mi maestro, ¿no? De escuela dominical, porque lo trataba de bombardearlo por todos lados con preguntas porque iba de mala gana y él tenía una paciencia y un amor y me enseñaba y él me tenía paciencia, ¿no? Y lo hacía pasar canas verdes, pobre. Pero, o sea, tuve mis tiempos, pero fíjate que después llegué, como te dije, a casarme y ahí el Señor me tuvo como diciendo, bueno, y ahora era mi vivencia con él, y ya era mi vivencia como adulta, ¿no? Y entonces decir, Señor, ¿qué quería? ¿No? Que si quería realmente afirmarme, si quería dejar que Él me moldee, si quería dejar que Él hable a mi vida, ¿no? Pero son tratos de Dios que Él tiene con nosotros y nosotros necesitamos justamente tener esos planteos, ¿no? O a veces venimos, como dice acá, con una mente estructurada, dice, con ideas preconcebidas, ¿no? Y no dejan que al leer la palabra, no, es como que no te entra lo que dice, ¿viste? No te entra, como esta chica que dice, no puedo, no puedo. Es como que no entiendo, dice. Y además ella encima certifica que es de las que tiene que ver para creer, dice, ¿no? Entonces yo digo, estoy orando ahora para que el Señor diga, bueno, ven, sacale esas vendas que trae, esas vendas en los ojos del corazón que no puede ver, que no puede entender, que caiga todo eso para que ella pueda, Señor, rompe, mira, con este estudio yo le decía, rompe, quebrantá eso, para que ella pueda, que el Espíritu Santo entre hasta los profundos de ella y pueda sacar, ¿no? Su hombre interior lo pueda sacar afuera, pueda estar libre de todo eso que la envuelve, ese caparazón de emociones, de pensamientos, de cosas preconcebidas, ¿no? No sé, ideologías, ¿no? Que no te dejan ver quién es Dios realmente en la vida de cada uno, ¿no? Y, eso es difícil, ¿no? Porque fíjate que hay personas, como dije, no se dejan porque tienen todo eso que traen y no dejan que Dios pueda obrar en sus vidas, ¿no? Lo bueno es que cuando venís así al Señor, como te dije, pueda romper el Señor todo eso y pueda trabajar en tu corazón, ¿no? Y empezar como a arrancar esos pedazos de caparazón y pueda decirte, bueno, ya te tengo libre de todo esto, de todas esas ideas, emociones, pensamientos, tu propia opinión, tu amor propio, todo eso quiere arrancar el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Eh, Me paré acá. Sí. Dice, acá pone un ejemplo, está medio enredado como lo va diciendo, dice, uno puede ponerse de pie y dar un mensaje agradable, dice, que parece ser bíblico, pero en realidad su pensamiento es contradictorio con el pensamiento de la Biblia. O sea que sería lo siguiente. Ponele hay una persona que puede predicar la palabra, que va a interpretar lo que dice la palabra, pero a veces no se da cuenta que el espíritu mismo, su espíritu, no está acorde con lo que está él diciendo. O sea que con la mente, quiere decir esto, o con el intelecto, podemos incluso dar una buena prédica, pero el espíritu del hombre tiene que estar trabajado por el espíritu de Dios. Y a veces, y vos decís, no, pero no puede ser que una persona predique y pase y haga esto. Sí, puede ser que una persona agarre una parte de la Biblia, la prepare para predicar, pero su espíritu de hombre todavía no fue tratado, no se dejó tratar. Entonces, el Señor tiene que entrar en lo profundo, romper este caparazón, como dijimos, y dejar que el hombre pueda, dejar que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y pueda cambiarnos. O sea, podemos tener la capacidad, podemos ser, como dijimos hoy, inteligentes, podemos agarrar un párrafo,
prepararlo todo para predicar, pero el espíritu de hombre no fue transformado. Entonces, sí, Dios en su poder va a trabajar con esa palabra en las personas, pero Dios quiere trabajar primeramente en nuestro corazón, en nuestra vida, y después poderla inculcar a los otros. Y cuando nosotros dejamos que Él trabaje así, el Espíritu Santo de Dios puede fluir en cada uno de nosotros. Por eso este estudio viene como medio, ¿no?, encarado para el que ya que tiene crecimiento, el que ya se dio cuenta y ya empezó a caminar en el Señor, empieza a crecer, pero también quiere dejarse moldear para servir al Señor. Pero fíjate que hay personas, como dijimos, que todavía no dejan que Dios pueda hacer esos cambios en la parte interna del ser, de cada uno de nosotros. Es necesario que pueda haber esa armonía entre el hombre interior, el alma y el Espíritu Santo penetrando en nuestro ser, ¿no? Dice, aunque esta condición debería ser normal, ¿no? De que, de que la persona ya se deje molear, ¿no? Y pueda predicar la palabra de esta manera, dice, pero tendría que ser normal, pero a veces sucede que no, ¿no? Que no pasan estas cosas. Y a veces dice también que la persona piensa que la lectura bíblica es débil debido a la falta de instrucción que tiene la persona, dice. Pero en realidad no es eso, no es que viene una persona, vos decís, bueno, sencilla, vos decís, no tiene, me ha pasado de tener hermanas en Cristo, de ser con poco estudio, incluso no han terminado el primario, perdón. Dices, bueno, pero esta persona no tiene preparación, no tiene estudio. Y decís, ¿será que nos puede enseñar? Porque primero tendría que hacer por lo menos la primaria, ¿no? A veces o dicen, o por lo menos la secundaria, ¿no? Y te digo que he escuchado prédicas tremendas que el Señor las ha utilizado para hablar y tenían una simpleza para predicar, pero había tanto fuego del Espíritu usando a la persona que con solo escucharla, y te digo, se le caían las lágrimas y se nos caían las lágrimas a todos, y decir, cómo un corazón cuando fue tratado, cuando te dejó quebrantar por el Señor, su presencia entró a lo profundo, y aunque vos no tengas preparación y aunque vos no tengas estudio, el Señor te va a usar igual. No quiere decir que por eso, bueno, ahora yo no me preparo más, no. Obvio que tendés que preparar y crecer, pero a veces, ojo con equivocarnos y de creer que yo tengo que ser un súper erudito, yo tengo que ser un estudioso de la palabra, yo tengo que tener tal o cual título para que el Señor me utilice, no. Porque aunque vos, te digo, em, recuerdo el testimonio del pastor David Greco, que hoy en día el Señor lo usa tanto, un siervo precioso de Dios, pero él viene de una base bautista. E incluso él decía que él se sentaba y había estudiado en el seminario todo. Ya era un estudioso de la palabra, encima con materias de griego, de hebreo. ¡Wow! El tipo se sabía todo. Y era un bochazo, y es un bochazo, porque está, todavía existe, todavía vive, ¿no? Entonces, un re siervo de Dios, ¿no? Pero dice que él se sentaba en las prédicas y escuchaba las prédicas de sus hermanos y empezaba con un papelito a anotar a ver si la persona que predicaba lo estaba haciendo perfecto o lo estaba haciendo bien, o el conocimiento de lo que decía, y sé de gente que hace en otros tiempos, ¿no? Sé de gente que ha hecho esas cosas, que te está escuchando cómo predicas y vos decís, a ver si lo está haciendo bien, porque académicamente, porque institucionalmente, porque fue al instituto, porque tuvo este título, entonces se creen que tienen que ser, o sea, que porque tienen eso, a ver si realmente, y él analizaba y anotaba la prédica. ¿Para qué pérdida de tiempo, no? Porque en vez de escuchar la palabra para dejar que el Señor obre con su Espíritu Santo, ese caparazón estaba tan duro, se quería tan orgulloso, tan dueño de sí mismo, ¿no? Que no dejaba porque fíjate, se ponía encima como diciendo, los demás están debajo de mí y yo soy un tipo que estaba así, tenía todos los títulos, ¿no? Pero él dice que hasta que después el Señor tuvo el encuentro con él y el Señor lo quebró, ¿no? Y le mostró que él tenía que ir y dejarse moldear, porque sí, tenía un montón de conocimiento, pero el Espíritu Santo no podía obrar porque él se hacía el catedrático. Entonces él se hacía el que él sabía más que todos. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor después nos tenga que tirar la oreja y decir, sí, pensar que estábamos en tal o cual prédica
de tal hermano y vos te hacías, mirá cuando llegue al cielo me muero, que me diga, estuviste analizando a ver si este lo predicaba bien, o despreciaste incluso la palabra pensando que este no te está hablando de parte de Dios, ¿no? Y que eso es lo que le dijo el Señor después a este hermano, a David Greco, ¿no? Y lo dijo con su propio testimonio, ¿no? El ejemplo. Hasta que el Señor tuvo que romper, ¿no? Hacer ese quebrantamiento en él, para que él pueda apreciar lo que realmente, porque por más que, como digo, tengamos el conocimiento, tengamos los títulos, ¿no? A veces mi mamá también me decía, a veces me da miedo, dice, predicar, ¿no? Porque yo pienso, está fulano de tal, y está tal pastor, y está así, yo digo, y yo voy a hablar. Yo decía, pero vos no te tenés que sentir mal, ¿no? En tiempo antes, ¿no? Pero vos te tenés que sentir mal, digo, porque a vos la autoridad te la da Dios, no te la dan los hombres. Entonces yo por más que no sepa todo lo que sabe él, o fulano, sultano, perengano, ¿no? Pero si el Señor te está dando, y si vos sos un corazón humilde, un corazón sencillo, que busca, porque uno se tiene que sentar a decirle, Señor, ¿qué palabra querés que yo hable? ¿No? Y el Señor va a venir a inspirarte en el Espíritu, con su Espíritu, con el de la E mayúscula, ¿no? Con su Espíritu Santo, va a inspirarte y te va a dar la palabra, y te va a guiar qué tenés que decir. Entonces vos tenés que dejarte moldear por Él, ¿no? Dejar que Él te está. Y como te digo, no tengas miedo el día de mañana que vos tengas que parar a predicar, porque si vos tenés este corazón y no te olvides de ese corazón como tiene que ser, y no te olvides que cada vez que tenés que predicar, preguntarle al Señor qué quiere que haga. Y por más que esté el que esté ahí, vos vas a tener la autoridad en Cristo, porque Él es el que da la autoridad y este es tu poder, no es nuestro poder. ¿No? Yo a veces también le digo al Señor, Señor, yo no sé qué decir, pero no me voy a hacer problema, porque yo le voy a decir, pero lo que va a trabajar en él va a ser el espíritu tuyo, así que el espíritu lo convenza, yo digo, ¿no? Así que dice la palabra que el espíritu viene y nos convence de pecado, de justicia, de juicio, así que convencemos, yo soy el instrumento, doy la palabra, obviamente él me va a guiar, ¿no? Porque ya me va a trabajar, me va a dar lo que tengo que decir, pero no me tengo que poner nervioso ni tener tanto temor, ¿por qué? Porque es el espíritu que hace la obra, no somos nosotros. Pero qué bueno cuando nosotros nos vamos con estas actitudes, ¿no? Sino que nos dejamos tratar por el Señor, dejarnos llevar por el Espíritu, dejar que su Espíritu entre hasta lo profundo de nuestro ser y empezar a moldear esas cosas que, como decía Juan el Bautista, no es necesario que yo mengüe, fíjate, todo tu yo, todas tus cosas, ¿no? Tienen que caer por el piso, tienen que ser quebradas en la cruz, ¿no? Morir en la cruz, dice. ¿Para qué? Para que todo lo demás pueda surgir. Decía él, necesario que yo mengue para que Él se levante, para que Él siga creciendo, para que Jesucristo siga creciendo, ¿no? Y el mismo Jesús decía, para que el mismo Jesús pueda crecer, ¿no? Y yo tengo que menguar, decía él. Y así tiene que ser con nosotros, yo tengo que dejarme quebrar, para que Jesucristo, su presencia, su espíritu, pueda fluir en mi vida, pueda mostrarse en mi vida. La Biblia es más que palabras, es más que ideas y pensamientos. El aspecto más destacado de la Biblia dice es que el Espíritu de Dios se libera a través de este libro. No solo hay pensamientos, palabras en la Biblia, el Espíritu mismo sí se manifiesta a través de él. Entonces dice, es solo cuando entonces es cuando su espíritu, el espíritu con minúscula ahora, puede salir y toca al espíritu de la Biblia, o sea, porque está hablando de un hombre, ahí sería, o de nosotros, el espíritu nuestro puede salir, tocar al espíritu de la Biblia, que podamos entender lo que la Biblia dice, y el Espíritu Santo ahí ya sería con E mayúscula, que inspira la composición de las escrituras, es el Espíritu Eterno, dice. Siempre presente en la Biblia. Si nuestra alma, como dije hoy, se ha roto, nuestro espíritu con minúscula se libera y puede tocar ese espíritu con mayúscula que inspira las escrituras. De lo contrario, la Biblia seguirá siendo un libro simple en nuestras manos. Aunque nosotros sabemos que no es un libro simple, ¿no? Dijimos siempre que es un libro con letras, el Espíritu de Dios es el que fluye a través de ellas, pero nosotros tenemos que dejar que ese Espíritu pueda fluir en nosotros. Si no, es como dice, un libro en tus manos.
lo vas a leer, no va a producir cambios. ¿Pero por qué? Porque tu corazón está tan, con esa caparazón tan duro, que no deja que el Señor pueda penetrar, pueda trabajar, pueda romper ese yo, ¿no? Ese yo. También decía que había un ministerio de la palabra, ¿no? Primero dijimos la lectura de la palabra, pero también dice el quebrantamiento afecta el ministerio de la palabra. Dice, Dios quiere que entendamos que su palabra, y Dios quiere que entendamos su palabra, perdón, porque este es el punto de partida del servicio espiritual. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos la palabra, como dijimos recién, que dejemos que se pueda romper esa caparazón y el Espíritu de Dios, no, yo lo estoy diciendo al revés, porque no sé, tengo la sospecha que este libro es traducido del inglés, por eso tiene tanta rebusque en las frases, ¿no? Dice, Dios quiere que entendamos su palabra, dice, porque este es el punto de partida del servicio espiritual. El Señor quiere que su palabra fluya como un mensaje dinámico y viva en nuestro espíritu de hombre, para que podamos usarla para ministrar a la iglesia, para ministrar a la iglesia, ¿no? Me reía estos días y hablábamos con mi mamá justamente, esta mañana fue un ratito a verla, y me decía, y hablaba, no sé por qué se dio el tema, ¿no? Pero yo digo, ¿sabes qué? Me está hablando el Señor a través de este estudio del carácter de Cristo, le digo, ¿no? Mi mamá le comentaba, y hablamos un poquito de todo esto, ¿no? Digo, pero ¿sabes qué me dio risa? Le digo, porque miraba una novela de esas coreanas que miramos nosotros, no es una novela, son series, ¿no? Series coreanas. Digo, estoy mirando la serie coreana y escuchaba que nada que ver, le digo, pero decían los pensamientos de uno de estos coreanos en el tiempo de la antigüedad, en el año 1500, que dice que era la era de Joseon, ¿no? Vieron que ellos se dividían antes en eras, ¿no? En la era tanto, la era de Gorgeo, la era de Joseon, ¿no? Y era en el año 1500 más o menos que esto sucedía. Entonces ellos eran estudiosos, ¿no? De sus libros, de sus pensamientos, ¿no? Que nada que ver con la Biblia. Pero hay algo que me causó gracia. Digo, porque decía uno de los que estudiaban, de los alumnos que estaban ahí sentados en la clase estudiando sus leyes y sus pensamientos, digo, decía el pibe, el chiquito decía, que nadie puede enseñar algo que primero en su vida no trabajó en su vida y no respaldó, ¿no? No respalde. Yo digo, fíjate vos, le digo a mi mamá, qué tremendo, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no? De este estudio, y decíamos cómo el Señor moldea y quiere trabajar en nuestros caracteres, ¿no? Digo, pero fíjate que habla del ministerio de la palabra, y que justamente le digo cómo tenemos que nosotros dejar que la palabra nos trate, o sea, trabaje en nuestro corazón, nos cambie la misma palabra que aprendemos, y después eso es lo que a vos te va a dar la autoridad para poder enseñar esa palabra, ¿no? Le decía a mi mamá. Y me dio risa, le digo, porque cuando vi ese pedacito de la serie es como que a mí me terminó de caer la ficha, le digo, fíjate que el chiquito leí, o sea, estaba en la clase y decía eso. Tiene que primeramente el conocimiento, lo que la persona quiere enseñar, dice, o quiere educar, tiene que trabajar en su vida, dice, para después poder enseñárselo a otro. No puede enseñar algo que no trabajó en el corazón de cada uno. No, y digo, mami, tremendo, le digo, porque como que ahí dice, bueno, terminó de caer el pensamiento, ¿no? De lo que el Señor quería enseñar acá. Y fíjate, dice, primero la palabra tiene que fluir en nosotros, ¿no? Para después poder ministrar a la iglesia. ¿Y qué significa ministrar, la palabra ministrar? ¿Mm? Dice que significa servir a las personas con la palabra de Dios. Eso significa ministrar. ¿Qué tanto usamos la palabra ministrar? Sí, querés ministrar, o este es mi ministerio, ¿no? Fíjate, entonces, ¿qué es ministrar? Significa servir a las personas con la palabra de Dios. Para que yo pueda servir a las personas con la palabra de Dios, primero esa palabra tiene que trabajar en mi corazón, en mi corazón. Y en Hechos 6, versículo 4, Hechos 6, versículo 4, dice, y en cuanto a nosotros, nos consagramos a la oración, dice, y al ministerio de la palabra. Fíjate. Hechos 6:4 dice, y en cuanto a nosotros, nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y ahí dice justamente, ¿qué significa ministerio? Significa servir a las personas con la palabra de Dios.
O sea que el que está escribiendo acá en Hechos, ¿no? Está diciendo eso. Vamos a buscarlo, Hechos 6:4, porque no voy a decir un... Hechos 6:4. Acá. Bien. Sí, porque dice que estaban buscando, por eso quería ver de dónde bien salía, dice la elección de los 7 diáconos, ¿no? Y dice que tenían que elegir personas, ¿no? Para que sirvieran las mesas, fíjate vos. Y a veces decimos, bueno, tengo que buscar personas para que me dirijan una reunión. Pero aún dice, fíjate, dice que acá en el 6 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, sea, iban creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que en vez de servirle el alimento, la ropa, las cosas que se les daban a las viudas, porque no te olvides que el Señor siempre recalcó el cuidado de las viudas y de los huérfanos, ¿no? Entonces, parece que en ese tiempo, como iban creciendo, estaban siendo desatendidos, ¿no? Las personas. Entonces, fíjate que justamente a las viudas que había que tener un cuidado especial, no estaban siendo atendidas. Entonces dice, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos, dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos de dar la palabra de Dios, ¿no? Dice, para servir a las mesas. Entonces busquemos, hermanos, entre vosotros, a 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y vos decís, bueno, pero si van a servir las mesas, puede ser cualquiera, ¿no? Fíjate que aún para hacer cosas simples, dice que tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí es donde dice, y nosotros, dicen los discípulos, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Iban a persistir, sí, en la oración, pero si los que iban a servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu, ¿cómo tenían que estar ellos? Y cuando ellos están encargados de dar la palabra, podían estar encargados de hacer otras cosas, y no, el que está en la palabra tiene que estar con la palabra. Y a veces tenemos que estar con la palabra, con la música, con la alabanza, con el que le entra, con el que no entra, con el que el baño está limpio, con que se barrió la vereda de la iglesia, no. Cada uno tiene que tener un área, porque el que está en la parte espiritual no puede estar mirando todo eso. Bueno, a veces, como nos pasó a nosotros, nos quedamos con un grupo chico y ustedes estaban creciendo y bueno, de a poco iban a tener responsabilidades para hacer, pero al principio teníamos que estar todos nosotros y tratar de poder suplir todas las necesidades, ¿no? Y a veces nos sale como nos sale ahí a la apurada, lo que no sé qué, bueno, che, después te escribo, después te veo, después, ¿no? Pero fíjate que ellos tenían un orden, los que estaban, los discípulos, los 12, se dedicaban para dar la palabra de Dios, pero dice que tuvieron que buscar personas para que se dediquen a hacer el otro servicio, el de servir las mesas, ¿no? El de cuidar de estos, pero dice que tenían que estar llenos del Espíritu y de sabiduría. Por eso dice que después ellos dijeron, se comprometieron y dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? O sea que trabajaban justamente, como dijimos, que ministerio significa servir a las personas con la palabra de Dios, o sea, predicando su palabra. En el ministerio dice, ¿cuál es la dificultad que nos hace dejar de liberar la palabra dentro de nosotros? ¿Cuál es la dificultad que nos hace dejar de liberar la palabra dentro de nosotros? Dice, con frecuencia uno puede sentirse muy preocupado con una palabra que siente que debe comunicar a otros. Dice, aunque aún así, dice, mientras se levanta para hablar, oración tras oración, y acá va a poner un ejemplo, dice, a veces la persona no puede decir lo que siente, ¿no? O sea, como que estamos en el culto, pónganle, y yo siento que hay algo que el Señor nos quiere decir, un ejemplo, ¿no? Yo estoy sentada, o hay otro que está predicando, dirigiendo, pónganle. Yo siento que el Señor que nos quiere decir algo, y yo, bueno, una persona se levantará, otra se levantará, pero yo siento esto y tengo una lucha interna, y lo quiero decir, pero no lo digo, y lo quiero decir, pero no lo digo, y termina la reunión y lo digo, y no lo digo, ¿no? Y dice, ¿por qué pasan estas cosas? Dice que pasan estas cosas porque a veces la persona no ha llegado a esa madurez de decir que el Señor venga y rompa en el ser o rompa esa caparazón y lo trate.
¿no? Entonces como que siente que está la palabra ahí que Dios le quiere comunicar, pero él no la puede expresar, no la puede decir. ¿No? A veces pasa esas cosas. Dice, ¿pero por qué? Porque no se ha dejado justamente llegar con el Espíritu Santo al hombre interior. Entonces no está trabajado, no está tratado todavía. ¿Mm? Por eso le pasa ese impedimento. Entonces que a veces va a decir, sí, vos sabés que yo estaba en la calle y le quería explicar del Evangelio, pero no me salía una palabra. Y no podía decirle, ¿pero por qué? Porque todavía estás en crecimiento, y todavía estás en el trato de Dios, y todavía tenés que dejar que Él siga trabajando en tu corazón. Siga rompiendo, siga quebrantando para llegar a tu vida, ¿no? Ahora, una vez que el alma se rompe, dice, la expresión ya no es un problema. Entonces uno puede pensar en palabras apropiadas para expresar sus sentimientos internamente. ¿A través de qué? De la liberación de la carga interior, y la carga interior se va aligerando, dice. ¿Mm? El alma es el mayor obstáculo para el ministerio de la palabra de Dios. Muchos tienen la idea errónea, de que son las personas hábiles, dice, las que mejor pueden ser utilizadas. Viste que a veces dicen, no, pero que lo haga la pastora. Bueno, fulanito, ahora vos. No, no, pastora, ore usted. Bueno, o decí tal cosa, decí tal parte de la Biblia, o no sé, empezar la reunión con un salmo. Y decir, no, no, pastora, yo no, que lo haga fulano, yo tengo miedo. No hay que pensar esas cosas, ¿no? Dice que hay personas, o a veces pensamos que hay personas que pueden ser mejor utilizadas. Dice, ¿cómo está de mal esto realmente? Dice, no importa cuán habilidoso seas, lo externo nunca contamina, dice, para reemplazar al hombre interior. O sea, no tiene que ver con la parte, con tus capacidades, con tu estudio, con lo que vos sabés. Solo después dice que el alma se ha roto, el interior puede encontrar el pensamiento apropiado y las palabras apropiadas. El caparazón del alma debe ser esmaltado, trabajado por Dios. Cuanto más se desgarra este caparazón, dice, más vida se libera en el espíritu del hombre. Mientras este caparazón permanezca intacto, el mensaje que pesa sobre el espíritu con minúscula no puede ser liberado. Ni la vida y el poder de Dios pueden fluir de nosotros a la iglesia. ¿Viste cómo te digo? Ay, no me salió. Yo lo quería decir, pero no me salía. Bueno, ¿por qué? Porque todavía necesitamos trato de Dios. Trato de Dios. Y después viene más o menos algo parecido a lo que yo dije hoy. Dice, predicando el Evangelio también tiene que trabajar el quebrantamiento en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, es un elemento muy importante para poder predicar el Evangelio a otros. Nos ha pasado eh, nos ha pasado de ir a predicar a otros, ¿no? En la calle y me decía esto y me decía lo otro y yo no le podía decir nada, ¿no? Nos ha pasado de decir, yo le quería transmitir y no me sale, ¿no? A veces viene algún hermano y me dice, vos sabés que quiero, pero no sé. Le digo, bueno, porque tenemos que, fíjate yo lo que decía, ¿no? Y bueno, es en parte así. Bueno, pero yo te tengo que enseñar cómo tenés que dar el Evangelio. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos estudiando, ¿recuerdan? Estudiábamos cómo predicar el Evangelio, cómo predicar a Cristo a otras personas. En la reunión de jóvenes lo habíamos hecho. ¿Recuerdan esa experiencia que después cada uno pasaba y hacíamos como que todos éramos inconversos y que ustedes nos contaban con sus palabras cómo era, o qué era Cristo, venir a Cristo, ¿no? O abrir la puerta a nuestro corazón al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjate que a veces como que, claro, estábamos en la práctica, entonces ahí nos costaba, ¿no? A algunos les costó, a otros les costó menos, ¿no? Pero no es solamente el conocimiento, sino que también tiene que ver la claridad mental o la claridad espiritual que uno puede tener en el espíritu de hombre, en el espíritu de minúscula, ¿no? Esa claridad que puede llegar a tener, ¿no? ¿Para qué? Para poder transmitir o predicar el Evangelio. O sea que también tiene que ver con ese quebrantamiento, el predicar el Evangelio. Y ya tenemos un ejemplo, dice que acá cierto minero, dice, grandemente utilizado por Dios, minero de trabajar en la mina, ¿no? Dice, generalmente utilizado por Dios, dice, escribió un libro llamado Visto y Oído. Yo cuando lo leí digo, ¿qué? Pero dice que escribió un libro llamado Visto y Oído. O sea, haberlo visto y haberlo oído, dice. En el que relata sus experiencias en la predicación del Evangelio, dice. Aunque era un hermano simple, sin un alto grado de cultura o dones especiales. Fíjate, habla que no tenía estudio y que tampoco tenía muchos dones manifestados.
Dice, sin un alto grado de cultura o dones especiales, dice, se ofreció por completo al Señor y fue utilizado poderosamente por Él. ¿Pero por qué fue utilizado poderosamente por Él? ¿Porque estaba con todas sus capacidades? No, fíjate lo que dije acá, lo que leí. Dice, se ofreció por completo al Señor. Por eso fue utilizado poderosamente por Él. ¿Por qué? Porque le abrió su corazón, porque le dijo, bueno, acá estoy, hacé de mí lo que quieras. Le dio todo su ser. No le dijo, bueno, acá sí, bueno, pero en esta área no. Pero no, viste que a veces decimos, no, pero esto no, no quiero que llegues acá, Señor Jesús, porque todavía no estoy listo para entregarte esto. No, no, él dice que le dio todo su ser, ¿eh? Le cedió por entero al Señor, dice. Una cosa lo caracterizaba, dice, era un hombre quebrantado. Su espíritu era puro. Mientras escuchaba a un predicador en una reunión, dice, sintió tanta preocupación por las almas que le pidió permiso al predicador para hablar. Ahora escucha. Subió al púlpito, pero no podía pronunciar ni una palabra. Ah, bueno, pero no se dejó trabajar, no se dejó quebrar por el Señor, no dejó que entre y que penetre hasta el hombre profundo de su ser. No, no, fíjate, dice. Pero no podía pronunciar una palabra. Su hombre interior ardía con tanta pasión por las almas que sus lágrimas empezaron a brotar. Finalmente solo pudo pronunciar unas oraciones poco comprensibles. Aún así, el Espíritu Santo llenó ese lugar de reunión, dice. La gente se convenció de sus pecados y su condición perdida. Aquí había un joven que estaba roto, tenía pocas palabras, pero a medida que fluía su espíritu de hombre, el espíritu de minúscula, dice, la gente se conmovió poderosamente y al leer su autobiografía reconocemos que era alguien cuyo espíritu fluía, el espíritu con minúscula dice, y la gente era poderosamente tocada, pero ¿por qué fluía? Porque estaba junto al Espíritu Santo de Dios que lo dejaba moldear, ¿eh? Y se fue un instrumento para salvar a muchos durante su vida. O sea, para que tu espíritu de hombre pueda fluir libremente en el espíritu, acá le faltaría la frase, ¿no? En el espíritu es porque vos dejás que Él te moldee, dejás que Él rompa en tu vida ese caparazón. ¿Mm? Esta es la forma correcta de predicar el Evangelio. ¿Sabes a qué me hace acordar? A nuestra hermana Norma. ¿Te acuerdas cuando Norma venía a la iglesia? Que ella ya está con el Señor. Te paraba para decir unas oraciones que a mí, te aseguro, quizás ella no sabía cómo expresarlas, ¿no? Por su condición en la que ella vivía, una persona muy sencilla, muy simple, ¿no? No simple, de decir algo feo, sino simple de no andar con vueltas. Pero una persona sencilla, tremendamente humilde su condición. Pero fíjate, cuando empezaba a orar, te aseguro que a mí me quebraban dos. Y me daba cuenta que el Señor bajaba con tanta fuerza, con tanto poder. Y a veces decía, Señor, a veces somos tan duros y a veces venimos ya como diciendo, a ver que con qué se van a salir, a ver con qué van a predicar. Venimos con un corazón duro. Y cuando la escuchaba a ella, te derretías. Ya, Señor, quiero ser como ella. Tener esa simpleza de corazón para que vos puedas fluir con tu Santo Espíritu. Se me caía todo, te digo, las lágrimas, los mocos, todo la escuchaba, ¿no? Y lo mismo a veces cuando la veo a Roxana que empieza a cantar y a danzar para el Señor y me parte en dos porque digo, a veces venimos y no nos animamos a hacer esto y lo otro, y sin embargo el Señor se goza en verla a ella y digo, ¿cómo tendríamos que ser más? Qué tremendo, ¿no? A veces ponemos ese caparazón o lo tenemos ahí en el corazón o hasta mismo un caparazón que nos cubra todo el ser, ¿no? Y no dejamos que sobre nuestra vida. Como que nadie pueda ni estudiar, que no puede, que nadie pueda ver qué hay en mi interior, que hay dolor, que hay enojo, que hay esto, que lo otro, no, no dejo. Pero el Señor tiene que ir rompiendo y sanando para poder Él llegar a nuestra vida. Y fíjate que cuando se produce el fruto, y cuando vos dejás que Él te trate, cuando vos dejás que Él te ministre, cuando vos dejás que Él sea todo en tu vida, ¿no? Que Él sea todo en tu vida. Dice que fue un instrumento para salvar a muchos
durante su vida. Esta es la forma correcta de predicar el Evangelio. Cada vez que ves a alguien que no es salvo, dice, sientes que debes darle el Evangelio. ¿No te pasa? Que decís, ay, esta persona necesita al Señor. Y después tengo la ay, yo tengo que decirle a esta persona que necesita al Señor. ¿Y por qué? Porque el Señor está trabajando en tu corazón. Y el Señor pone ese deseo en tu corazón para que vos puedas transmitirle a otros, ¿no? Debes permitir, dice, que tu espíritu de hombre sea liberado de todos esos tapujos y cosas que tenemos, ¿eh? La predicación del Evangelio es puramente una cuestión de tener un alma quebrantada para que el hombre interior pueda fluir y tocar a los demás a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Dice, cuando tu espíritu toca el espíritu de otro, el Espíritu de Dios acelera ese espíritu, dice que está en la oscuridad, para que esa persona se salve maravillosamente. Pero si su espíritu está atado por tu alma, porque vos no sos un canal, no dejás que el Espíritu Santo se manifieste, Dios no tiene salida a través de tu vida. Y el Evangelio queda bloqueado. ¿Viste qué pasa a veces? Decís, ¿qué pasa acá? ¿No? Dice que aún a veces nosotros cerramos la puerta y el Espíritu Santo no puede fluir con todo, ¿no? No puede fluir. Es por eso que nos enfocamos tanto en tratar con el alma en este estudio. Si nos falta este proceso, no tenemos poder para ganar almas. Aunque tengamos todas las doctrinas, aunque sepamos todo el conocimiento, dice, la salvación llega cuando nuestro espíritu toca el espíritu de otro, pero el Espíritu Santo acelera el proceso y él puede obrar en la vida de cada uno de nosotros, tanto en mi vida para ser utilizada como en el otro para poder trabajar en el corazón, ¿no? De él y convencerlo justamente de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Vamos, no sé qué hora es. Me parece que ya me extendí mucho porque tengo unos puntillos. A ver si los damos rápido. Las cualidades producidas, porque si no me quedaría ahí colgando para el otro estudio, para otro capítulo. Dice, las cualidades producidas en el quebrantamiento. O sea, ahora habla de cualidades producidas en el quebrantamiento. Y esas cualidades, o sea, cuando hay quebrantamiento en tu corazón, ¿qué te vas a encontrar? O cuando hay un quebrantamiento en tal o cual persona, ¿qué vas a ver en esa persona? Y bueno, una de las características o de las cualidades que vas a ver es la dulzura. Porque cuando una persona es quebrada por el Espíritu Santo, dice, posee naturalmente una dulzura especial. Dice, el temor de Dios está en su corazón naturalmente y encuentra expresión en sus palabras y en sus modales. O sea que una persona no puede ser, no sé, gritona, peleadora, no. Lo que vas a encontrar cuando una persona se deja quebrar por el Espíritu Santo, dice, vas a encontrar dulzura en la persona. Una dulzura especial. Dice que otra de las cualidades vas a encontrar es accesibilidad, o sea, acceso, ¿no? Accesibilidad. O sea, una persona además de dulce va a ser accesible. Es muy fácil tener contacto con ella. Vas a tener contacto con ella, hablar y hacer preguntas. O sea, va a ser una persona accesible, no como diciendo, no, hoy no tengo tiempo para hablar. ¿No? O esta persona, ¿viste? Cuando no quiere decir todo lo que piensa, ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate que con esta persona dice que se deja quebrantar por el espíritu, dice, aún va a ser muy accesible, va a ser muy fácil tener contacto con ella, hablar, hacer preguntas. Ella confiesa sus pecados, dice, y derrama lágrimas libremente, no que estamos pensando ahí, no que cuando están cantando que no me vean porque yo lloro y no me gusta que me miren, porque todas esas cosas que a veces, ¿no? Y no, sé libre, déjate tratar por el espíritu, ¿no? Me ha pasado que por ahí hay personas que son nuevas en el Señor y deciden, no quieren llorar y no quieren llorar y se empiezan a secar, ¿no? Y se la aguantan y se tragan todo y decirle, pero sé libre, tenés que llorar, llora, dejá, ¿viste? ¿No? Y me ha pasado decir que los veo que se aguantan, llorá, llorá, tenés que llorar, llorar, porque ahí el Señor te está tratando y te está liberando, ¿no? No tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Dice que esa persona confiesa sus pecados y derrama lágrimas libremente. Para algunos es difícil derramar lágrimas. No es que hay un valor especial en las lágrimas, pero en aquel cuyo pensamiento, voluntad y emociones han sido tratados por Dios, las lágrimas a menudo denotan su disposición a ver y a reconocer la falta.
a ver y reconocer la falta. El caparazón externo se ha roto, ¿eh? Abierto a las opiniones de otros, agradece las instrucciones y en esta nueva posición se puede construir sobre todas las cosas. Me ha pasado de encontrar gente que se ha dejado moldear fácilmente, que vos le decís, mirá, me parece que tu problema es este, y la persona acepta, ¿no? Lo que vos le estás diciendo, el consejo que le estás diciendo. Pero hay personas que no, que incluso se ofenden porque piensan que es algo personal que uno les está diciendo, hay personas que se cierran, hay personas que no quieren, ¿no? Entonces es porque falta, no es por criticarlas, pero desde que falta ese quebrantamiento, ese trato de Dios, esos procesos de Dios en cada corazón. Unos vamos a tardar menos, otros vamos a tardar poco, el problema va a ser que nosotros no nos dejemos tratar. Entonces ahí sí va a ser un problema. Pero si nosotros somos lentos en el proceso, pero mientras te dejes ir tratando, te dejes ir quebrantando, el Señor lo va a ir haciendo, ¿no? En algunos hay mayor manera, mayor grado y otros menos grado, ¿no? Pero lo importante es dejarnos tratar por el Señor. Fíjate que hoy decíamos, qué feo es ver personas de 20 años de cristiano y que están siempre igual y que vos decís, che, siempre la misma maña, siempre la misma costumbre, siempre la misma forma de contestar o de hablar. ¿Qué onda? ¿Cambió? ¿Por qué no cambió? ¿No? Ese es el problema. Pero cuando vos te dejas tratar, y bueno, hay personas que les va a costar, otros les va a costar menos, pero lo importante es dejarse tratar por el Señor. Dice que también otra cualidad es la alta sensibilidad. O sea, dijimos dulzura, accesibilidad y alta sensibilidad. El más mínimo movimiento en el espíritu de una persona no pasa desapercibido. Me ha pasado de escuchar o de ver o de decir, está llena del espíritu, porque lo sentís o lo sentís, clarísimo. No pasa desapercibido. Cuando una persona dice, te deja llevar por el espíritu, dice, inmediatamente esta persona puede percibir el verdadero significado de una situación, ya sea cierta o sea incorrecta, ¿viste? No es compaciente con el error, pero no lastima los sentimientos de otros por falta de consideración. O sea que va a percibir todo en el espíritu y aunque la otra persona no esté bien, no va a hacer algo para lastimar a las personas, ¿no? Porque el Señor no lastima o el Señor no avergüenza, sino que el Señor, ¿qué hace? El Señor viene a restaurar y a sanar. Si te va a decir un error, es porque justamente viene a sanar tu vida, ¿no? No es porque te quiere avergonzar. ¿Mm? No lastima el Espíritu Santo los sentimientos de otros por falta de consideración. Y el hombre este que está hablando no tiene que lastimar, ¿no? Otra cualidad, dice, va a ser listos para una vida en unidad. Otra de las cualidades es listos para una vida en unidad. O sea que a pesar de pensar diferente, yo tengo que, o yo voy a responder en unidad, ¿no? Porque no quiere decir ahora que yo no piense igual que Alejandro, pero entonces no hay unidad, listo. No, no, mira, Alejandro, no tenés razón, te pateo, pum. No, no pensamos igual, pero tenemos que estar unidos en Cristo Jesús, porque para eso somos un cuerpo en Cristo. De solo estos quebrantados saben lo que es el cuerpo de Cristo. Sin la dulzura, difícilmente estarían listos para participar en la vida del cuerpo. Si alguien no tiene este sentido del cuerpo, es como una prótesis en el cuerpo, me dio risa un poco eso. Dice, como una mano artificial de Cristo, ¿no? Como un pie puede ser, ¿no? Dice que puede moverse en el cuerpo físico, pero que no tiene ninguna sensación. Y todo el cuerpo siente cosas, menos él. ¿Viste? Cuando decís, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Dicen que sienten esto o ven esto y yo no lo veo. Bueno, porque todavía necesita quebrantamiento, necesita proceso, ¿no? Pero dice que tiene que haber esa unidad en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo. Tampoco puede recibir instrucciones, dice la persona que está así. Dice, tampoco puede recibir instrucciones ni corrección, porque cuando vos lo corregís se enoja. Cuando es listo, no quiero que me digan esto, o me ofendí porque me dijeron esto. Sin embargo, dice, una persona quebrantada puede tocar la conciencia de la iglesia, percibir sus sentimientos, ya que su espíritu está abierto al espíritu de la iglesia para recibir cualquier comunicación de ella. Qué preciosa es esta sensibilidad. Sensibilidad, ¿sí? Listos para una vida en unidad. O sea, tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Otra cualidad es la facilidad de edificación. La facilidad de edificación.
La mayor ventaja del quebrantamiento no es que nuestro error haya sido corregido, sino en capacitarnos para recibir la capacidad, valga la redundancia, de formar parte del cuerpo. O sea, es de capacitarnos para recibir la capacidad de formar parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que, como dije hoy, hay que trabajar en esto, de poder mantener esa unidad. Ya que aunque no me gusta esto, o que no esta elección que hicieron no me gusta, pero igual yo trabajo en eso, me someto, ¿no? O puedo convivir con mi hermano en Cristo de que no pienso igual, pero yo me mantengo en unidad. Dice, con dificultad puede recibir ayuda. A ver, sí, nuestro cuerpo se libera. Sí. Cualquiera que no está quebrantado, con dificultad puede recibir esa ayuda. Por ejemplo, dice, un hermano muy inteligente, pero no quebrantado, puede venir a las reuniones, pero no ser tocado por el Espíritu. Analizará los pensamientos del predicador, como le pasaba a nuestro hermano, que después obviamente el Señor, el predicador, como dije, me quedé en el ejemplo ahí que él dio, pero después él fue un siervo que se dejó quebrantar por el Señor y el Señor lo utilizó grandemente. Hoy en día, ¿no? Cuando cada vez que viene a la Argentina, corremos para escuchar sus prédicas, ¿no? Que el Señor trae a través de él. Precioso hombre de Dios que se deja ministrar, ¿no? Y que el Señor nos ministra a través de él. Y tanto conocimiento, pero no solamente conocimiento, sino que trae revelación del Espíritu, ¿no? El Espíritu lo utiliza de una manera tremenda, trae revelación a nuestro espíritu, ¿no? Pero qué bueno, ¿por qué? Porque él abrió su corazón, ¿eh? No dejó que ese caparazón siga, sino que él se dejó quebrar. Fíjate, acá nos da ese ejemplo. Un hermano muy inteligente dice, pero no quebrantado, puede venir a las reuniones, pero no ser tocado. Analizará los pensamientos del predicador y los rechazará, considerándolos caminos poco profundos e inútiles. Meses y años puede pasar de esta manera. Está cerrado por la pared de su mente y solo puede ser ayudado a través de la mente, dice. En esta condición no puede recibir la edificación espiritual. Pero si el Señor entra y rompe esa pared, mostrándole la inutilidad de sus propios pensamientos, estaría alerta como un niño a los que otros dicen. Ya no despreciaría a las personas que parecen estar por debajo de sus capacidades, Cuanto más Dios haya tratado el espíritu de un hombre, más ayuda puede recibir. Ahora debemos reescribir claramente lo que significa ser edificado entonces. No es simplemente ser pensamientos expandidos o una mejor comprensión. ¿Por qué me dice pensamientos y me llevaba a esto, ¿no? Pensaba en esto, pensamientos expandidos. Cuando leíamos eh, en Isaías, creo que es 54, cuando dice, extiende tus estacas, ¿no? Que el Señor dice que quiere traer crecimiento en cada uno de nosotros. Extiende tus estacas, dice, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, me tengo que preparar porque el Señor quiere poner más conocimiento en mí, ¿no? Fíjate, no es de pensamientos expandidos. Dice, o una mejor comprensión o acumulación doctrinal. Dice, simplemente significa que hay una real conexión con el Espíritu de Dios. Eso es lo que vos tenés que tener. Lo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Una real conexión con el Espíritu de Dios. Viste que a veces pasa de que tenés personas al lado y decís, no, pero yo no veo que el Señor pueda decir esto otra vez. Y vos decís, pero porque le falta ser libre en el Espíritu, para poder comprender o dejar que el Espíritu de Dios entre y pueda hacerte entender ciertas cosas, o traerte revelación, o traerte trato a tu vida, ¿no? Pero fíjate que no depende del conocimiento ni de las capacidades que tenemos, ¿eh? No depende de la acumulación doctrinal de la palabra, depende de que realmente tenés que conectarte, tener esa conexión genuina con el Espíritu de Dios. Todo lo que proviene del Espíritu hace brillar lo que toca. Hoy lo dijimos al comienzo. Como individuos somos muy similares a las lámparas, y me gustó este ejemplo. Dice, somos lámparas de diferentes colores. Yo me imaginaba lámparas de hoy en día, que hay tan bonitas, ¿no? Nuevas,
y que vos ves que algunas son lámparas blancas, otras son lámparas medias amarillentas, ¿no? Como que los ponen en ciertos ambientes, quizás como en un restaurante, para ir a comer y crear ese clima como armonioso, como romántico, ¿no? Como, no sé, soñé con este ejemplo, ¿no? Entonces llegó esa luz clara que te hace sentir que estás en un lugar cómodo, limpio, ¿no? Distintas lámparas grandes, pequeñas, pero todas alumbran. Pero bueno, no importan las características, pero todas alumbran. Dice lámparas de diferentes colores. Sin embargo, ahí vamos, el color no interfiere con el paso de electricidad. O sea que cada uno puede tener sus características, pero no interfiere con el paso de electricidad a través de él. Apenas la electricidad fluye hacia ella y ella se ilumina. O sea que podemos tener diferentes lámparas, como dije, con diferentes características, pero ¿qué es lo que le da el poder para brillar? La corriente. Así es el Espíritu Santo que nos utiliza a cada uno de nosotros. ¿Importa las características? ¿O cómo me veo? ¿Qué tengo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendí? ¿Qué título tengo? ¿Importa eso? No. Lo que importa es el poder del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, que estamos abiertos, que dejamos que Él trabaje. ¿Para qué? Para poder brillar, para que los perdidos en Cristo puedan ver la luz de Cristo, la luz de Cristo. Entonces, fíjate, da paso a la electricidad a través de él. Dice, apenas la electricidad fluye hacia ella se ilumina, la lámpara se ilumina. Así es nuestro espíritu, el espíritu del hombre, con E minúscula, dice, donde hay fluir, o sea, así es nuestro espíritu, con minúscula, donde hay fluir del Espíritu Santo, con la E mayúscula, dice, olvidamos la teología que hemos aprendido. Como los fariseos, ¿viste? Que se creían los grandes eruditos y ellos que sabían toda la doctrina, ¿no? Toda la ley sabían. Pero fíjate que tenía que venir Jesús a decirles que muchas veces aparentaban tantas cosas, pero adentro parecían sepulcros blanqueados. Qué tremendo este Jesús, ¿no es cierto? Yo digo, me río, pero no tendría que reírme, ¿no? Pero porque es durísimo. Imaginas que venga y te diga sepulcro blanqueado. ¡Guau! Me muero, ¿no? Ya estás muerto por dentro. ¡Guau! ¿No? Porque la palabra no trabaja en vos, no dejas que trabaje en tu corazón. Es fuerte, ¿no? Pero fíjate que dice que así es con nuestro espíritu de hombre, ¿no? De nuestro corazón, donde hay fluir del Espíritu Santo. Dice. Nos olvidamos de la teología que hemos aprendido. No es que decís, bueno, ahora no leo más la palabra, no, tampoco la pavada. ¿No? Leemos la palabra, obviamente, porque ahí viene justamente, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay que dejarse tratar por el Espíritu de Dios. Es el poder que se manifiesta en todo lo que es la Biblia, ¿no? Somos revividos y nutridos en su presencia. ¿Mm? Anteriormente, dice, nuestra intelectualidad era un obstáculo, pero ahora se nos puede ayudar fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos que el Espíritu de Dios haga este quebrantamiento en nosotros para abrir nuestro hombre interior, espíritu de hombre, con E minúscula, o pongámosle corazón, como muchas veces hemos dicho, ¿no? El corazón del hombre. Que acá lo tenemos que ver de esta manera porque, bueno, tiene toda una explicación, ¿no? Pero que podamos ser así, dejarnos que el Espíritu Santo obre. Como te dije, no es una excusa para no prepararte, porque sí hay que prepararse para el Señor, pero si estamos creyendo que eso es lo que me va a hacer a mí una herramienta útil, eh, no es así, ¿cierto? No es así. ¿Mm? Que, el poder y de su poder y su autoridad es la que tiene que fluir en mi vida, su Espíritu Santo tiene que fluir en mi vida para que todas las cosas, ¿no? Puedan ser como Él quiere. Yo soy su herramienta, ¿eh? Yo soy su herramienta, ¿sí? Nada más. Vamos a orar. ¿M? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la palabra, gracias te damos, Señor, por esto que tú estás hablando en nuestros corazones. Realmente, Señor, a veces perdonanos, porque a veces pensamos que somos nosotros que traemos esta prédica linda o que podemos traer este pensamiento o que
o que podría ser yo el que podría ser así o allá, y no nos damos cuenta que solamente somos la herramienta, solamente somos eso. Pero vos sos el que tiene que fluir por la herramienta, vos sos el que tiene que fluir en nuestras vidas. Y perdónanos porque a veces somos tan que no nos dejamos trabajar. Como me hacía pensar en este ejemplo que ya lo he puesto más de una vez, pero me hace pensar y me sirve. Y a veces somos así, que nos ponemos duros con la experiencia de nos toca vivir o la circunstancia, como un huevo cuando lo ponemos en el agua que se pone duro. O a veces somos como esa zanahoria que tras la prueba, lo que nos pasa o el quebrantamiento que viene a través de todo eso, porque vos lo estamos viendo que vos utilizás todo esto para moldear, ¿no? Somos como esa zanahoria que se pone en el agua y nos ablandamos todos y perdemos todo eso que vos querés hacer. Pero que tenemos que ser así como el grano de café. Cuando está en el quebrantamiento, en la circunstancia que nos toca vivir en la prueba, en la dificultad y que no entendemos por qué, pero que no estemos buscando tanto el por qué, sino que podamos dejarnos moldear por lo que vos querés hacer en nosotros. Y ese grano de café va a dar justamente el sabor y todo el perfume que tiene que dar tan agradable. Y así tenemos que ser. Sé que estás hablando mucho tiempo en todo esto y que a veces pensamos, ¿valdrá la pena estudiar de esto? Parece que esto es un estudio más. Pero realmente, Señor, si dejamos que vos quiebres nuestro caparazón, como nos estás diciendo, vos vas a hacer grandes cosas con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y lávanos y límpianos y sánanos, porque a veces son cosas que nos duelen todavía del pasado, cosas que nos toca vivir o que guardamos en nuestro corazón, lo que vos querés tratar con la vida de cada uno de nosotros. Que tú nos restaures, Señor, así como decíamos al principio. Nuestro hombre interior tiene que ir renovándose cada día, aunque nuestro exterior se vaya desgastando. Así tú estés obrando, Señor, en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, perdónanos porque a veces somos duros y no nos dejamos tratar. Lávanos con tu sangre, Señor Jesucristo. Pero que podamos, Señor, dejar que vos estés trabajando en nuestros corazones. Y como dije, no tanto pensar en el por qué, sino empezar para qué. ¿Para qué querés que yo pase esto o tal otra cosa, tal experiencia? ¿Qué querés hacer en mí? ¿Qué querés hacer en mí? Perdona porque a veces somos negligentes, a veces no nos damos cuenta o ni siquiera nos sentamos a pensar, ¿por qué el Señor me habrá permitido pasar esto? Perdónanos, Señor. O a veces ni siquiera queremos entender que es tu trato sobre nuestras vidas. Pero vos permitís cada cosa, así como nos dijiste hoy aún, utilizas la vida de algún hermano o de alguna persona para moldear. A veces son nuestra lija y pulís en nosotros. Y cuánto duele. Pero qué bueno que vos nos tratás y que no nos dejás así. Que no nos dejás así como llegamos a tus pies. Sino que trabajás en cada uno de nosotros y nos vas perfeccionando de la palabra. ¿Para qué? Para parecernos cada vez más a vos, Señor Jesucristo. Cada vez más a vos. Te damos gracias, Señor, porque aún veíamos en el ejemplo de Jacob que él tenía tantas cosas, como decía, ¿no? El estudio, lleno de mañas y de trampas y traicionero y mentiroso. Pero Señor, él tuvo que pasar todo un proceso, toda una vida. Pero qué bueno, Señor, que al final de sus años vos ya tenías la obra terminada. Quizás dolió, que quizás dolió toda la experiencia, pasar por una cosa, pasar por otra, pero eso sirvió para dejarse, Señor, limpiar, para dejarse trabajar por vos, para que sea una herramienta de bendición para cada uno de nosotros. Que, Señor, así sea en nuestras vidas, que nosotros podamos dejarte moldear en nuestros corazones, que podamos dejarte moldear cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones, en nuestro hombre interior, en nuestro hombre interior.
que puedas romper ese caparazón, ese orgullo, ese preconcepto que a veces tenemos de las cosas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra propia opinión, la voluntad, porque a veces no dejamos que ni siquiera nuestra propia voluntad sea moldeada. Perdónanos, Señor, que tú nos estés lavando, Señor, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Que tú hagas la obra con tu Santo Espíritu en cada una de nosotros. Que fluya tu Espíritu, Señor, sobre cada y en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Que tú sigas hablando, Señor, como digo cada sábado, que tú sigas hablando a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos haga ver cuando pasa esto, que nos haga ver lo que vos querés hacer en nosotros y que nos dejemos moldear. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias. 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 Bueno, podemos abrir las pantallas, sacar los micrófonos.